Bienvenidos a Imperial Mastery Mindset, sistema de educación, negocios y duplicación. Por aquí Peter Gutiérrez desde la ciudad de Chiclayo, Perú. Y para mí es un tremendo honor y placer estar compartiendo esta mañana este Mixler con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que lo he titulado La voz más importante de tu vida. Voy a iniciar este Mixler con una pregunta. ¿Qué es lo primero que harías si supieras que es imposible fracasar? Quiero que traigas esta pregunta a tu mente, a tu vida y puedas respondértelo. Y sí, ahora mismo. ¿Qué harías en tu vida si supieras que no vas a fracasar? Peter, quiero hacer esto. Ok, se va a dar, se va a cumplir. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a la vida? Quiero hacerte otra pregunta y también respóndetela. ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Te acuerdas cuando eras niña? ¿Cuál era ese sueño que tenías cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas cuál era ese sueño cuando estabas en el kinder, en la escuela, cuando eras pequeña? No sé, tu profesión soñada, esa casa, esos viajes, esa vida de ensueño. ¿Y en qué momento dejaste de creer que era posible? ¿En qué momento de nuestras vidas comenzamos a cuestionarnos todo lo que comenzábamos a soñar? O sea, ¿en qué momento de nuestra vida comenzamos a repetirnos a nosotros mismos, eso no se puede, eso no se va a dar, eso es imposible? Y quiero que esta pregunta y también esta respuesta te la hagas en este momento, ¿no? ¿En qué momento pasó eso? Nadie nace en la vida con pensamientos de limitaciones. Es más, los niños, pregúntale a tu hijito, a tu nieto, a tu sobrino o a un niñito y pregúntale cuál es su sueño, ¿no? Y por ahí te van a decir, ¿no? Quiero ser astronauta, quiero ser presidente, quiero ser esto, quiero ser el otro. Y a veces tú lo miras con una cara diciéndole eso no se puede, no, eso no se va a hacer. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos pequeños éramos inocentes y teníamos en nuestra mente de que todo era posible, de que todo se podría lograr. Sin embargo, frases como eso no se puede, eso es imposible, eso está caro, no hagas eso, no hagas el otro. Frases como esa han ido apagando ese sueño interno que tenías cuando eras pequeño. Han ido apagando ese sueño interno que tenías cuando eras niña. Y te podrás, bueno, haz memoria conmigo. ¿Quién era la persona que te repetía esas cosas? No hagas esto, no hagas el otro. No agarres esto porque te vas a caer. No vayas por allá porque te va a pasar esto. ¿Quiénes eran esas personas que te decían y repetían eso todos los días? Más, yo puedo empezar. Papás. Sí, los papás. A veces los papás son los que hacen más daño a las criaturas. Porque comienzan a implantar pensamientos de limitaciones, pensamientos de escasez. Los papás, sí, si tú eres papá o eres mamá, ¿qué le dices a tu hijo, no? ¿Qué le dices a tu hija? Tu hijo o hija quiere estudiar una carrera, ¿no? ¿Qué le estás diciendo? Eso no se puede, es muy caro, no estudies eso. Tu hija o hija quiere emprender en algo, ¿qué le dices, no? No emprendas, no te arriesgues, vas a perder, ese negocio es malo. Si tienes una criatura que está en la escuela, colegio, ¿qué le dices? No vayas por ahí porque te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Y sí, muchas veces no lo decimos desde la maldad, sino lo hacemos para proteger. Sin embargo, cuando le decimos frases como esas, por proteger la estamos lastimando. Y yo vamos a llegar a un punto importante en la que quiero dejarte ese mensaje el día de hoy. Entonces, ¿quiénes son las personas que nos repetían frases de limitaciones cuando éramos pequeños? Los papás. ¿Quiénes más? Los maestros de la escuela.
Yo tengo varias anécdotas en la escuela. Yo siempre desde pequeño, es más, hasta ahora ya, pero siempre desde pequeño siempre he sido bien inquieto, bien juguetón, muy hiperactivo. Y esa misma interacción hacían que sea inquieto. Y siempre me sacaban del aula. A veces me hacían parar en la esquina del salón, mirando a la pared. A veces me la pasaba todo el día en la escuela, afuera del aula. Y a veces llamaban a mi mamá a quejarse. Más yo recuerdo que siempre Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez esto, Gutiérrez el otro. Y pasa que en el colegio en el que yo les cuento algo, justo se me acaba de ir a la mente, yo les cuento algo. Yo cuando era pequeño, cuando estaba en la escuela, mi tía, la hermana de mi mamá, trabajaba en el colegio en el que yo estudiaba. Ella era administradora de la dirección. Y siempre pues los auxiliares, los profesores a veces se quejaban de mí, ¿no? Y yo nunca he sido malcriado, nunca me he considerado malcriado. Lo que sí me he considerado bastante hiperactivo, inquieto. Entonces por esa misma hiperactividad que yo tenía, a veces me sacaban del aula, mucho hablaba. Y se quejaban con la auxiliar. Y la auxiliar se quejaba con mi tía. Y me mandaban a llamar a mamá y papá. Pero sé que como mi mamá era ahí, probablemente me iba a castigar, pues yo lo negociaba. Y le decía, tía, no le digas a mi mamá. Mejor dile a mi tío, dile que mi mamá no puede ir al colegio porque tiene trabajo. Entonces, ¿quién iba en reemplazo de mi mamá? Mi tío Pancholín, que es el hermano de mi mamá. Entonces mi tío Panchito me tapaba todas las travesuras que hacía en la escuela. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces los profesores, con el afán de educar al alumno, no lo educan, sino lo castigan. Y cuando una persona adulta castiga a un pequeño, castiga a un adolescente o a un niño, pues comienza a lastimarle algo llamado autoestima, porque comienza a implantar palabras en su mente como no hagas eso no se puede, eso es imposible, tú eres malcriado, tú eres así, tú eres asá, y tú eres, y le comienzan a hacer daño. Ojo, sin querer. Peter, ¿qué tiene que ver todo esto con el negocio que yo vengo desarrollando en Shaddai? Tiene que ver mucho. Ya voy a llegar a eso. Entonces, todo eso, querido emprendedor, va alimentando nuestra vida desde que somos pequeños. Es por eso que cuando las personas llegan a nuestro negocio, que es network marketing, llegan con el autoestima baja. Muchas personas llegan al network marketing con mentalidad de escasez, llegan con miedos. Llegan con miedo a contar su historia, llegan con miedo a contar su testimonio, llegan con miedo a dar una presentación, llegan con miedo a contactar a alguien, llegan con miedo de llamar, llegan con miedo a salir al público y contar su historia o contarle el proyecto. Y esos miedos son consecuencia y son resultado de las cosas que nosotros vivimos cuando éramos pequeños. De las cosas que nuestros papás nos dijeron, de las cosas que nuestros maestros nos dijeron. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a hacer algo, cuando queremos hacer algo, hay una frase que nace en tu interior. Porque cuando éramos pequeños, querido emprendedora, cuando éramos pequeños, esa voz era externa. Esa voz era de papá, de mamá. Esa voz, ¿qué voz, Peter? Esa voz en la que no se puede, no haces esto, no haces el otro, te vas a caer, te va a ir mal, vas a fracasar. O sea, voces como esas venían del exterior, de papás, de amigos, de maestros en la escuela. Esas voces eran externas. Ahora ya somos adultos, ya crecimos. Muchos de nosotros somos padres, otros no son padres.
Tú ya creciste, tú que me estás escuchando en este momento, tú ya creciste. Pero cuando intentas hacer algo, te sigues repitiendo esas mismas frases en las que no soy capaz, no voy a poder, esto no se puede. Entonces esta voz externa se convirtió en una voz interna. Y aquí voy en el clímax del Mixler del día de hoy. ¿Por qué tienes un año en el negocio y no logras avanzar? ¿Por qué tienes 2 años en el negocio y no logras avanzar? Cuando hablo de avanzar no hablo de rangos. No hablo de rangos. Tampoco no hablo de dinero que estés ganando. Tampoco no hablo de viajes que te has ganado. Cuando te digo no logras avanzar es ganar pequeñas batallas. Por ejemplo, tienes un año en el negocio, pero te sigue dando miedo o no eres capaz aún de hacer una llamada por ti sola a un contacto nuevo. Tienes un año o más en el negocio, pero no eres capaz de hacer una presentación de negocio tú solo. Tienes un año o más en el negocio, pero tienes miedo de hacer una reunión con tu equipo para poder compartirles algo. Estás esperando que la línea de auspicio, que tu upline, que tu líder ascendente lo haga por ti. Tienes un año o más en el negocio y estás esperando aprobación de los demás. Y todo esto, en consecuencia, vienen los resultados. Es por eso que no voy por el primer rango, no logro ganarme esa meta o ese premio que lanzaron en la empresa o ese premio que lanzaron en el equipo. No logro calificarme a los viajes, no logro calificarme a las academias, no logro avanzar, no logro ganar pequeñas y grandes batallas. Pero ¿por qué no logramos avanzar? Porque dentro de nuestra cabecita, dentro de nuestra mente, tenemos 2 voces. La voz del perdedor y la voz del ganador. La voz del perdedor fue alimentada cuando éramos pequeños, por papás, por maestros, por amistades, que en su momento dejaron esa semilla del perdedor en nuestra vida. Pero por el contrario, también tenemos a la voz del ganador. Y sí, dentro de ti, dentro de tu cabecita, dentro de tu vida existen 2 voces, la del ganador y la del perdedor, la del mediocre y la del exitoso. Peter, ¿cómo lo diferencio? Tú cuando quieras hacer algo, tú cuando quieras hacer algo, quieras hacer una llamada, una presentación, un lanzamiento, quieras conocer gente nueva para poder crecer tu negocio, quieras emprender en algo, la voz del perdedor te va a decir, no lo hagas, esto no se puede. El perdedor te va a dar excusas para no hacerlo. El perdedor es negativo. El perdedor te va a decir, no hagas esto, te va a ir mal. El perdedor es quejumbroso. El perdedor se para quejando desde que amanece hasta que anochece. Los 24 horas. Peter, ¿cómo lo diferencio? El perdedor te va a decir eso a tu oído. El perdedor. Pero por el contrario, el ganador cuando quiere hacer algo, el ganador te va a decir, sí se puede. El ganador te va a decir, hay que hacerlo. El ganador es optimista. El ganador vive en gratitud. Hoy, viernes 26 de junio, siendo las 9:17, ¿ya agradeciste a Dios por un día más de vida? ¿Ya le pediste gracias a Dios por darte la oportunidad de hoy tener 24 horas para poder disfrutar con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con los tuyos? El ganador vive en gratitud, el perdedor no. ¿Estás viviendo en gratitud? Entonces, dentro de ti, dentro de tu vida, querido emprendedor, hay 2 voces, el perdedor y el ganador. Aquí viene la pregunta final. ¿A quién estás alimentando todos los días? ¿A quién alimentas? ¿Tú a quién estás alimentando? ¿Cómo así, Peter? ¿Que se alimenta? Sí, te traigo la noticia de que tú alimentas esas voces. ¿Y cómo se alimentan estas voces, Peter? Relaciones. Dentro de nosotros tenemos al perdedor y el ganador. Las relaciones. Si te sigues relacionando y asociándote con personas que son negativas, que son quejumbrosas, ¿a quién crees que va a alimentar? Al quejumbroso que hay en ti.
Si te sigues relacionando con personas que son que por el común denominador siempre están en modo víctima en la vida. ¿A quién crees que va a alimentar al perdedor que hay en ti? ¿Qué pasa si te sigues relacionándote y asociándote con personas que siempre se ponen excusas, que son negativos? ¿A quién crees que va a alimentar en tu vida? Al perdedor que hay en ti. Pero por el contrario, si te comienzas a asociar con personas que son optimistas, que son trabajadores, que tienen hambre de éxito, que te dice, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. ¿A quién crees que va a alimentar? Al ganador que hay en ti. Entonces es importante que tú puedas escoger bien tus relaciones, las asociaciones. Y cuando hablo de relaciones hablo en todo en común. Hablo desde tus amistades, hablo con la persona con la que estás saliendo, con la persona con la que ya escogiste vivir. Hablo con la persona que estás escogiendo para poder trabajar. Muchas veces hay malas asociaciones que están en tu negocio. Peter, quiero crecer, pero estás trabajando con gente que estás arrastrando, gente que estás empujando. O sea, yo siempre le digo al equipo, no, qué pereza estar empujando a la gente. Qué pereza estar jalando a la gente. Hay gente dentro de tu equipo que es mediocre. Hay gente dentro de tu equipo que no quiere avanzar. Hay gente dentro de tu equipo que es negativa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellas? Simplemente agradecerles por estar ahí, pero no cuentes con ellos para poder avanzar, porque ellos no van a servir como alas, van a servir como anclas en tu negocio. Hay socios que sirven como anclas en el negocio y tienes que aprender a detectar con quién sí y con quién no. Entonces, las relaciones. Aprende a relacionarte con gente que suba tus estándares, con gente que suba de nivel. Aprende a relacionarte con gente que te rete. ¿Tu upline te reta? ¿Tus líderes te retan? ¿O simplemente te dicen así estás bien? Entonces, aprende a relacionarte con gente que te esté retando. Entonces, vuelvo a la parte de la pregunta. Tú, en este momento, ¿a quién estás alimentando? ¿Al perdedor o al ganador que hay en tu vida? Aliméntalo, pero no al perdedor, sino alimenta al ganador. Peter, entonces, ¿cómo yo alimento al ganador? Ya te dije, relacionándote con gente que es optimista, gente que vive en gratitud, gente que tiene hambre de éxito. Y también, ¿sabes qué te alimenta? Te alimenta lo que consumes todos los días, desde las cosas que tú estás viendo, desde las noticias. Normalmente las noticias, es más, no se deberían de llamar noticias, se deberían de llamar malas noticias, porque en las noticias solamente salen noticias trágicas. Entonces, desde que tú te levantas, ¿qué consumes? ¿Qué estás consumiendo? Desde que tú te levantas hasta que anocheces, ¿qué estás consumiendo? Entonces, eso es lo que tú consumes, está alimentando o al perdedor o al ganador que hay en tu vida. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo periódicos? Porque en los periódicos también salen puras desgracias. ¿O estás leyendo libros de crecimiento personal? ¿Estás leyendo el libro del mes? ¿Estás leyendo el libro de liderazgo? Libros de finanzas, libros de emprendimiento. ¿Qué estás leyendo actualmente? Porque eso también está alimentando o al ganador o al perdedor que hay en tu vida. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando? Y lo más importante, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a gente que alimenta al perdedor o alimenta al ganador que hay en tu vida? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Con quién estás conviviendo? Querido equipo, lo que te voy a decir va a sonar súper fuerte, pero tú y yo nos vamos a morir en cualquier momento. El tiempo se nos está agotando, algunos más rápidos que otros, pero tú y yo nos vamos a morir algún día. Entonces, nuestras horas y nuestros días son limitados. No son ilimitados, son limitados. Se nos va a acabar nuestros días. Entonces, nuestras horas y nuestros días es valioso. No lo regales con gente que no lo merece. No regales tu tiempo con gente que no te valora. No regales tu tiempo con gente que no vale la pena. No desperdicies tu vida, no desperdicies. Entonces, la pregunta es, ¿con quién estás conviviendo? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Con gente que saca tu mejor versión o gente que te está empobreciendo?
¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Con gente que está alimentando al perdedor que hay en tu vida o al ganador que hay en tu mente? ¿Con quién? Y perdóname si te estoy siendo directo, pero yo como entrenador el día de hoy, mi trabajo es confrontarte. Es confrontarte con lo que te tengo que decir. Y el día de hoy te hago la invitación que comiences a relacionarte con mejores personas, que saquen tu mejor versión, que comiences a leer nueva información, que comiences a escuchar nueva información, que comiences a ver nueva información, que comiences a convivir con nuevas personas que te ayuden a sacar tu mejor versión. Todos los días alimenta al ganador que hay en tu vida. Cuando tú comiences a alimentar a ese ganador en tu vida, vas a comenzar a ganar primeras batallas. ¿Qué son primeras batallas, Peter? Pusiste tu alarma, te levantaste, batalla ganada. Dijiste que ibas a hacer una presentación, la diste, batalla ganada. Dijiste que ibas a hacer una llamada, la llamaste, batalla ganada. Dijiste que ibas a conectarte al Mixler, te conectaste, batalla ganada. Dijiste que ibas a ir a un evento y fuiste, batalla ganada. Dijiste que ibas a ir al evento del fin del mes, al sábado de estrellas, y fuiste con invitados, batalla ganada. Dijiste que este ciclo ibas a patrocinar a alguien y le ibas a ayudar a calificar a su primer rango, y lo hiciste, batalla ganada. Tú cuando comienzas a ganar batallas, estás alimentando al ganador que hay en tu vida. Cuando eso comienza a suceder, algo dentro de ti comienza a crecer, la magia comienza a aparecer. Y para mí, ¿cuál es la magia? El autoestima comienza a crecer en tu vida. Cuando en ti, tu emprendedor, tu emprendedora, tu autoestima comienza a crecer, comienzas a creerte capaz de hacerlo todo. Y cuando nosotros, yo, tú, le ayudamos a crecer el autoestima a nuestro equipo, a nuestros socios, a nuestros líderes de nuestra organización, cuando comenzamos a ayudarle a creer y a crecer la autoestima de la comunidad que trabaja con nosotros, no solamente le estás cambiando su negocio, le estás cambiando su vida por el resto de sus días. Enfócate en ayudarle a creer, a sentirle capaz a tu equipo. Ayúdale a que crezca, que crea. Estos espacios de Mixler, estos espacios de Imperial Mastery Mindset son para anclarte pensamientos positivos, para anclarte en tu mente que tú eres capaz. Estos espacios son para decirte que tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Estos espacios es para decirte que tú eres capaz. Estos espacios es para decirte que tú te mereces el éxito. Estos espacios que hemos creado en nuestra comunidad es para decirte que tú te mereces el éxito. Tú mereces ser abundante. Porque Dios es de abundancia y nosotros merecemos la abundancia. Estos espacios son para decirte que tú eres capaz, yo soy capaz, pero por eso necesitamos anclarnos eso en nuestra mente y todo va a depender con quién nos asociamos, con quién convivimos, a quién le escuchamos, con quién nos entrenamos, a quién estamos dando nuestro tiempo, a quién estamos dando nuestra vida, pero todo va a depender de eso, equipo. Querido emprendedor, querida emprendedora, voy para la parte final. Enfócate en alimentar todos los días a tu yo ganador, a tu mente de ganador, no al perdedor. Evita relaciones tóxicas, evita gente que te limita, evita frecuentar gente que saca lo peor de ti. Evita ese tipo de gente porque esa gente te está frenando. El día de hoy te hago la invitación que tú puedas asociarte con gente que eleva tus estándares para que pueda ayudar tu autoestima. A mí me ha ayudado mucho eso. Yo he logrado conectarme con personas que sacan lo mejor de mí y créanme que no solamente ha cambiado mi negocio, ha cambiado mi vida. Hoy y siempre. Esto fue un espacio de Imperial Mastery Mindset. El entrenamiento que dimos el día de hoy lo titulé La voz más importante. ¿Y cuál es la voz más importante? Esa que hay en ti. No la voz externa, esa que hay en ti. Esa que hay en ti es la voz interna. Esa es la más importante, lo que tú te repites todos los días. Esto fue Imperial Mastery Mindset. Fue Peter Gutiérrez y para mí ha sido un tremendo honor y gusto estar compartiendo este Mixler el día de hoy desde la ciudad, desde Chiclayo, Perú.